Bueno, hola a todos. Esto no es una conferencia, sino que es una clase, o sea que eh, está para que todo el mundo pregunte y yo pueda responder. Y también como que cuando la escuchaba a ella, eh, me vine directamente a hoy caminando por la calle. Y vi que estaban con el tema de que Buenos Aires necesita más verde, más plantas, qué sé yo. Y no entiendo por qué, le decía a José, no agarran una moladora y cortan 15 centímetros desde el cordón de la vereda de baldosa y dejan que la pampa húmeda salga del cemento. Porque hay un montón de plantas que están tratando de salir y no pueden, y van y ponen otras plantas de otros lados. No lo puedo entender. No puedo entender cómo pasa esto. Y justo llegamos a la casa donde estábamos parando y había un pibito durmiendo en la calle y después otro chico más en situación de calle, y veo una planta alta así, de una planta que se llama carnicera, que es el Erigeron canadensis, que sirve para levantar las defensas, y la tipa venía con todo al lado de un árbol. Y le digo, mira, acá que tenés una... Ay, pero, digo, no sé, sacá las semillas y ponelas en una maceta. Y me dice, bueno, no, yo prefiero que vos me mandes la tintura porque vos estás en un lugar menos contaminado. Pero me pasó hace mucho que habíamos ido a lo de Marta Especel, que vino el Chamalú y que se puso a hablar de que íbamos a conectarnos con los árboles, qué sé yo, y nos fuimos frente a TC. Y yo dije, bueno, había unos evangélicos, micrófonos, toda esa cosa, y lo que dijo Chamalú, que no hace falta estar en el medio del bosque para conectarse con la planta, pero solamente mirando las veredas, chicos. Estamos los humanos bastante jodidos, ¿no? Pero estamos buscando unas cosas que están ahí. Acá estoy hablando de hierba, pero a ver, la cantidad de semillas que vuelan de todos los árboles que hay en las plazas no tienen donde germinar. O sea, levantando un poco de cemento, crecería todo porque se le canta. No hace falta ir a buscar plantas a ningún lado y meterlas y ponerlas y trasplantarlas y armar no sé qué cosa. Es como una desconexión grosa la que hay con el piso. Y es algo que cuando uno lo capta, lo encuentra. Siempre me acuerdo también que una vez estaba en Flores y tenía una verruga y estaban arreglando el subte, y en la boca del subte de Flores encontré una planta para las verrugas entre medio de los escombros y me la puse y me curé la verruga ¿sabés que me había enseñado Tita? Que era una señora correntina que trabajaba en el barrio, era la mucama de una casa, y nos mostraba una planta que yo se la marqué a vos, que está ahí y crece entre las baldosas. Entonces, es algo que uno se cree que para estar en contacto con la naturaleza tiene que estar en el medio del bosque. Entonces ustedes tampoco son naturaleza. A ver.
Para los occidentales, las plantas tienen biografía. Y están como, digamos, que los griegos detectaron determinadas energías, por lo cual algunas plantas fueron dedicadas o representaban determinados dioses. Pero, a ver, todos podemos darnos cuenta de eso, ¿no? En el caso de las flores de Bach, lo que habla Bach de para qué sirven muchas de las plantas sale de los bardos del Neolítico, que después se escribieron en el libro rojo de los celtas. Y hay una batalla, que es la batalla de los árboles, que dice: adelante iban la vid y el olmo. Los reconozco buenos para el gobierno de los pueblos. La vid también es Pan, también es Baco, pero es un tirano o es un capitán. Y el olmo es el que baja la ley. Detrás quedaron el ligustro, la madreselva y el pino cortesano. El ligustro es infantil, la madreselva es nostalgiosa y el pino es culposo. No sé, estoy hablando si alguno sabe de flores de Bach. Nunca iban a ir a la batalla, ni el nostalgioso, ni el infantil, ni el culpógeno. Y eso lo sabíamos los hombres desde el Neolítico. Ahora, ustedes piensen en una parra, todos conocen una parra. Cuando un zarcillo de la parra está enganchado en un alambre, es casi más duro que el alambre. O sea, hay un carácter, hay una energía que está ahí, que serían como, a ver, como que si decimos el roble es la perseverancia total, porque es el incansable. Pero también hay otras cosas que son perseverantes y que siguen, como una estalactita, por ejemplo. O sea, es como que hay un montón de energías que se manifiestan que tienen que ver con la función. Entre nosotros hay quienes somos más perseverantes, quienes somos más culpógenos, quienes somos más miedosos, quienes... Entonces, ahí encontramos el temperamento de lo que vamos a usar para nosotros como remedio, pero también para entender un montón de cosas. Ahora, los árboles, porque estoy hablando de los padres árboles, y esto lo digo por mi experiencia personal. Una vuelta estaba debajo de un roble, donde fueron los primeros molinos que hubo en Bolsón, un roble muy grande, en un lugar donde todo el mundo cortaba árboles para hacer leña, y con un barrio abajo que cuando en invierno no se fijaban si lo que estaban cortando era un frutal o el corno, porque si necesitaba leña lo cortaban. Y ahí había ese roble grandote y dos más. Esos robles están todavía, y hay un barrio y hay una persona que compró un lote que está ocupado por todo ese roble. El día que yo me fui hacia abajo de ese roble dije, me voy, porque al final la gente hace cualquier cosa, corta los árboles. Y me quedé abajo del roble y cerré los ojos y fue como que sentí que me decía, vos estás en un tiempo que no tiene nada que ver con el mío. Porque el que lo plantó ya se murió hace un montón, y el tipo va a seguir ahí, y además había un montón de robles chiquititos, y hay algo muy eterno en el vegetal, que además los hijos vuelan, por ejemplo,
estamos con que los incendios, que son un bajón, que están provocados, algunos, otros no. Yo vivo en un lugar donde el desemboque del lago, que después termina en Chile, tiene un cañadón gordo, ancho, se ve en el paisaje. Cuando en otoño viene el viento del lago, y son muchos kilómetros, se siembra la ladera de la montaña que está enfrente. Y nosotros no creemos que haciendo bolitas de fufoca y arcilla vamos a ayudar a la depredación que sucedió con el incendio. No, se nos matan de risa. Lo que pasa es que nosotros creemos, no nos gusta, porque el árbol tarda más en crecer. Entonces, ay, mira, se quemó, pero al año, cuando vos ves la vida que sale después de un incendio, te das cuenta que lo que pasa es que nosotros tenemos otra noción del tiempo. Y mañana, cuando no puedan arreglar mucho las veredas, se van a dar cuenta de que van a salir un montón de plantas de abajo del piso. Trigueiriño dice una cosa, que las especies vegetales no desaparecieron casi ninguna, sino que mutaron. Por ejemplo, pasa con el equiseto, con el licopodium, que en su momento, cuando todavía no existía la flor y había dinosaurios, eran enormes, eran tremendos bosques. Ahora están más chicos, tampoco hay dinosaurios, pero los tipos no desaparecieron. O sea, tiene un poder de adaptación el vegetal y una cosa con el tiempo que creo que casi nos habla de lo que podemos captar, que tiene como un atisbo de eternidad. Y por otro lado, en todas las culturas hay cosas que tienen que ver con los árboles. Desde nosotros hay muchísimas leyendas comunes, casi todas las que tienen que ver con la colonia y todo eso son siempre que una chica iba por ahí y un español se la agarró y que después se transformó en algo, es siempre el mismo cuento. Pero hay otras cosas que no, que tienen más que ver con la característica del árbol. Y lo vemos en las leyendas anteriores. Todo lo que sea, lo que se habla de los árboles, por ejemplo en el sur, son leyendas de los mapuches o de los tehuelches. Y hay con la leyenda del Pehuen de la Araucaria, siempre empieza, cuando se lo cuenta alguna vieja, que la historia es de cuando todavía los árboles caminaban. Y con el Pehuen lo que tenemos es que el Pehuen es un dios vegetal, porque la mayoría de los árboles son como un medio para conectar con, ¿no? Porque arriba de tal árbol apareció la Virgen de no sé cuánto, o si la gente, digamos, los loncos se suben arriba de un canelo para poder como contar qué es lo que viene o qué es lo que hay que hacer, o sea, lo usan como para canalizar. Pero en el caso del Pehuen, el Pehuen era venerado como un dios y además no se quema el Pehuen. Es muy raro que y si se quema se regenera. La gente lo veneraba como un dios, pero no se comía los piñones
y tampoco sirve mucho como leña. Entonces, es la historia de un niño que tiene que huir de un lugar a otro porque hay enemigos y cosas en tiempos muy primitivos, y en un momento que lo van a atacar, el árbol, que es muy pinchudo y flexible a la vez, lo protege, pero le dice que él también está para darle de comer, y le enseña cómo tiene que comerlo, porque no se puede comer así como viene, como que primero hay que hervirlo y después de ahí puedes sacar harina, esto y lo demás allá, y es como la base de la comida de los mapuches. Y entonces es como que ahí, mientras estaba toda una parte masculina, digamos, porque hay árboles masculinos y árboles femeninos, aparece la parte femenina donde gracias al fuego y un montón de cosas se puede comer la araucaria, ¿no? Pero nunca es el representante de otra cosa, es Dios mismo con forma de árbol. Pero el sentido de decir que son nuestros padres también es porque los bosques salieron de abajo del agua. Y si no hubieran salido los bosques de abajo del agua, no tendríamos oxígeno en superficie. Y como que primero salieron ellos para generar un ámbito donde se pudieran desarrollar otras cosas. Y si nosotros pensamos, aunque estemos acá con todo un montón de materiales modernos, la madera se sigue usando todo el tiempo para construir, para hacer encofrados, para hacer pisos, para hacer ranchos al principio, para hacer fuego. La ropa también es de origen vegetal y comemos un montón de vegetales, o sea, ellos vinieron antes para recibirnos a nosotros. Yo una vez conté eso en una clase, en otra cosa era, y hubo un señor que me dijo, a mí eso en la escuela no me lo enseñaron. No es que necesitamos plantas en la ciudad, somos hijos de las plantas, porque vinieron antes, y si ellos no hubieran venido, nosotros no podríamos estar acá. El cambio climático también se debe a que estamos depredando un montón la flora. No solamente a que por ahí, no sé, hay cambios geológicos, ponele, o el tema de lo que hacemos nosotros. Mucha parte, a ver, ponele, el cambio climático en el sur empieza en el sur, con las grandes represas de Alicura y desde antes con el Chocón, que son los que traen luces a las grandes ciudades. Las grandes ciudades son responsables de un montón de cosas que pasan afuera, porque si nos ponemos a pensar en este momento lo que pasa con Chubut, de ahí hacer un pueblo sacrificio, aunque el país viene más o menos así, hace mucho. Entonces, no importa lo que pasa con el agua, si va a ser un pueblo sacrificio, no importa que se queme todos los alerces, porque entonces después se va a poder lotear. No importa quiénes son los dueños que figuran como pobladores en Nahuel Huapi, en lo que es el Mascardi. O sea, si me pongo a hablar de esto, se pudre todo. Yo me quedo con que si estoy en otro viaje, porque mientras tanto estoy trabajando, yo trabajo de curandera, o sea, no es que me olvide, pero uno tiene que estar presente, nunca sabes qué es lo que va a pasar ni cómo siguen las cosas.
Lo que sí te puedo decir que cualquier cultura alternativa, a pesar de que hay monstruos grandes que pisan fuerte, te permite estar un poco más feliz e intervenir desde algunos otros lugares. Eh, Mirá cómo sale todo esto, ¿no? Cuando tenía 17 años empecé a trabajar como dibujante en parques nacionales acá, mientras estudiaba Bellas Artes. O sea, era mi rebusco económico. Y después cuando me fui al sur la tenía clara para el reconocimiento de las plantas, porque me llevó a eso, ¿no? Y siempre me interesaron las medicinales desde antes, y me encantaban los potreros de las estaciones y de las vías. Yo nací acá y siempre me fascinó eso. Y cuando me di cuenta venía un montón de gente a verme para pedirme algún chullo para algo, y además aprendí de muchas viejas que eran las abuelas de mis alumnos porque trabajaba en escuelas rurales y eso. Y después por necesidad, conociendo un viejo holandés que era raptomante y que también era hijo de una curandera holandesa y que él curaba gente, empecé a aprender con él, pero yo tenía como sabía más de plantas que él, y de plantas autóctonas por lo que me había tocado, más lo que había andado curioseando por ahí. Y yo en este momento, gracias a que me gusta estudiar y que fui a estudiar un poco a Madaus, un laboratorio de acá y todo eso, y como había algunas plantas que yo conocía pero que no estaban en los libros comunes de medicinales de acá, porque hay mucho más del norte que del sur, terminé teniendo un vademecum y una farmacia muy nutrida, que es lo que uso yo para trabajar y que le puedo enseñar a un montón de gente, pero como picoteando de diferentes lugares. Pero tampoco teníamos una farmacia homeopática, teníamos que pedir las cosas a Neuquén, ¿viste? Y bueno, fuimos armando como una propio botiquín de la zona, donde casi todo lo que tengo yo, menos dos o tres cosas que compro porque no hay y que me parecen importantes, están todas alrededor de nosotros. Yo creo que el tema es eso, mirar lo que hay alrededor. Yo atiendo a mucha gente, no solamente de Bolsón ni de Bariloche ni nada, de qué sé yo, gente que está en Europa, a distancia, porque aprendí radiestesia y puedo trabajar. Bueno, no solamente que aprendí, sino que tengo una cierta capacidad que hace que de repente una amiga que vive en Barcelona me diga: tengo una pérdida en una cañería que no encuentran ni la municipalidad ni nada y está en la calle, que yo me manda un plano y le dice a los tipos: andá y hace un agujero ahí. No pueden creer cómo una le escribió desde el hoyo y le dijo: la pérdida está ahí, estaba ahí. Y yo, ¿entendés? Es algo que bueno, que todos tenemos, que por ahí hay que desarrollar más, qué sé yo. Entonces, mi diagnóstico generalmente es por radiestesia, me resulta mucho más fácil que pensando, aunque hay muchas cosas que cuando las veo ya me doy cuenta, pero son muchos años. Yo empecé a trabajar a los 40 más o menos con este holandés, y después seguí trabajando por mi cuenta, pero antes como que estaba todo el tiempo indagando en las viejas que eran con viejas como yo cuando yo tenía 30, qué sé yo. Radiestesia es una capacidad, un arte, una cosa que tiene que ver con poder buscar agua con una varita o con un péndulo, o encontrar una persona perdida, o saber. Yo tengo como una cosa con las plantas, o sea, y el que aprendió, yo aprendí con un viejo que él sabía qué te pasaba en qué órganos.
Yo te busco las plantas que están con vos y te explico para qué sirven y te pregunto, te pasa esto, te pasa lo otro, pero entro por la planta. ¿Se entiende? Tengo una lista ahí de plantas, porque si no las tuviera escritas, tendría que acordarme mucho, ¿viste? Y voy leyendo y cuando me marca te pregunto, ¿te pasa esto, te pasa lo otro? Y vos me contestás, qué sé yo. Y entonces ahí armamos más o menos. Y trabajo con plantas, con minerales, con alguna cosa animal, pero poquito. Que yo apis y vespa o qué sé yo, que los hago yo, pero porque también como que encontré muchas cosas que estaban en la homeopatía y después me encontré un farmacopedium y empecé a preparar algunas cosas según ese farmacopedium para tenerlo. Si caminás un poco y con alguien que sepa de plantas, con que miren lo que hay entre medio de una baldosa y entre medio de las baldosas vas a encontrar un montón de remedios. Lo que pasa es que por ahí el de la baldosa va a estar muy lleno de plomo y de un montón de cosas. Pero una vez que lo conociste en la baldosa puede ser un lugar menos contaminado, o bien agarrar semillas del que está en la baldosa y ponerlo en un lugar más cuidado que la calle. Pero acá hay una yerba meona que está buenísima para los riñones y que sirve para las verrugas. Tenés bolsa de pastor, por ejemplo, que hay por todos lados, paico hay por todos lados, palam. Hay muchas plantas, qué sé yo, y plantas de jardín también que se usan. Cuando hablo del tema de los arquetipos o de determinados tipos de energía, tienen que ver con lo que sería, para los que saben algo de homeopatía, la parte mental de la planta, porque hay muchas cosas en mentales de homeopatía que hay una descripción de cómo es la persona y cómo es su carácter también, ¿no? Cuando Bach toma esto de lo que yo hablé, está hablando de curar una emoción, que es donde uno siempre mete la pata. Y también como que venimos con un arquetipo, ¿no? No es cuestión de cambiar, sino de por lo menos conocerse como para saber dónde uno mete la pata, pero se da cuenta cuando mete la pata, pero como tenemos una cultura muy verduga, no se da cuenta de que también eso tiene un aspecto equilibrador, como el yin y el yang de lo mismo. Alguien que sea muy cabrero y muy mandón, también puede ser, no sé, un jefe de bomberos, que no lo va a hacer otro que se va a quedar escribiendo poesía mirando la luna. Entonces, hay partes positivas que tienen que ver con la función de cada uno de nosotros. Y hay un montón de plantas que a nivel sutil trabajan eso. ¿Se entiende? Y es lo que trabajarían las flores, las esencias florales. A mí las cosas muchas veces me suceden y después las entiendo. Entonces, ponerle que yo veo una planta que está florecida y que no sé para qué sirve. A una esencia, y todas las plantas que tenemos estudiadas tienen muchísimos años de investigación grupal. Si nos juntamos generalmente arrancamos siendo, ponerle un poco más de 10, 11, 12 personas, y en los grupos generalmente que continúan, siempre se da que somos 8. Entonces una vez por semana tomás una flor que no sabes para qué sirve, se va todo el mundo a su casa, se junta la semana siguiente y cada uno dice, a mí me pasó esto,
pero no dialogamos. Ponele, cuando encontramos una planta que es de Europa, que se llama Viburnum opulus, que es una planta muy importante en homeopatía, que sirve para es todo femenino el Viburnum opulus, porque tiene que ver con los genitales femeninos y se llama mundillo y copo de nieve, y allá hay mucho porque lo trajeron los polacos más que nada para buenos partos de sus mujeres y de los animales. Porque sirve para los partos, para la menopausia, para todo. Y tiene, bueno, habíamos hecho la esencia floral, para ponerte un ejemplo. Y una empezó, ¿sabes que sentía un dolorcito por acá, como cuando estás por menstruar, pero no? Pero también me daba cuenta de que empecé a sentir mis órganos genitales. Entonces decía, ¿sabes qué? Empecé a hablar con amigos que hace mucho tiempo que no hablaba y que están en otros lugares, y me di cuenta de que había perdido mi grupo de pertenencia, porque tiene mucho que ver con eso también. Pero nadie había leído nada. Entonces nos pusimos a buscar, después vamos a buscar qué es lo que coincide, si es que existe algo escrito acerca de eso, y nos encontramos con que era un súper remedio homeopático que ni sabíamos, ¿entendés? Pero primero lo habíamos detectado, y generalmente no, obviamente que si vos decís, mira, esta es tal planta, que yo, este es colchicum, que allá crece bárbaro, y tenés toda la información del colchicum, y además es tóxica, no te vas a poner a probar si la información está, pero el tema es que a veces no la tenés o no sabías, y después la encontrás en otro lado. Y a veces cuando encontrás la leyenda después no lo puedes creer. En mis grupos empezamos de las plantas y yo nunca les cuento si yo sé o saqué algo para qué sirven. No sé si conoces el cerval. El cerval es una planta que ahora en el sur está lleno de pelotitas anaranjadas. Se llama cerval del cazador. Es una planta que se usa para... Búsquenla en Google, la van a ver. El cerval, dentro de la tradición de los celtas y casi toda la tradición europea, se usa para proteger a los animales de que te los envidien o te los ojeen. Entonces cuando vos llevas a una vaca a una exposición, le ponen acá unos adornos, ¿viste? Entre todas las cintas y todo, con cerval para que no le tiren mala onda al bicho, ¿viste? Entonces, yo hacía un viaje y tenía un grupo de gente que estábamos tomando flores, y entonces yo agarro y les dejé un cerval para que tomen. Pero no les dije ni siquiera que, bueno, se toman esto, qué sé yo vuelvo, y ¿qué tal? No sabés. No pudimos hablar de nada de lo que nos pasó con la flor, porque empezó a decir Beatriz, estuve ayudando a unas ovejas melliceras que no sé qué, que esto y que el otro, y entonces la otra se acordó de un día que un ternero que trajeron no sé de dónde, y entonces la otra dijo, pará, porque el burro que no sé qué, que no sé cuánto, y el otro empezó a contar del gato, del perro, y estuvieron 2 horas y no pudieron dejar de hablar de animales. Y entonces yo le dije, bueno, es que esa flor sirve para eso. Pero ellas se pensaban que no podían hablar de lo que el efecto, y se sentían todas recontra mal porque se habían estado boludeando 2 horas hablando de animales, y en realidad es una planta para comunicarse y cuidar tus propios animales. Todos los pinos y los abetos son como un bidón de querosén, porque son muy resinosos, y cuando se prenden explotan y saltan, y en realidad un incendio en un bosque de pinos que no son pinos, son abetos, muy resinosos, es un tema. Ahora, vos pensás que el ciprés
se usó para maderar muchísimo, es el único que está protegido, porque no está protegido el maitén, no está protegido el alerce, no está protegido el mañú, ni el tineo, ni ninguno de los otros. Ni el ñire, ni la lenga. Y la lenga en Ushuaia la sacan como si fuese, no sé, algo que no sirve. Cuando tenemos que todos los bosques australes, que como la lenga, como el ñire, que los europeos están comprando porque ni siquiera ellos tienen hayas, porque las reventaron a todas, son los que reciclan las lluvias ácidas y están a la altura que están o a la latitud que están para separar la acidez del agua. A ver, entonces, es súper importante que haya ñire achaparrado y lenga, porque depende de la calidad del agua. Aprovecho esto para hacer una introducción, parte de mi investigación para saber qué plantas son tintorias o no. Hay una parte que lo que rastreo son los textiles ancestrales, ¿no? Que ahí hay todo, o sea, desde el norte hasta el sur tenés eso. Y después otra cosa que descubrí fue que toda planta que es medicinal es tintoria. Entonces es por eso que yo me acerco a Esteban y a Eloísa, que son homeópatas, curanderas. No, yo no soy homeópata, no me metas en curanderas. Porque ellos saben, porque hay plantas que por ahí no fueron detectadas en los textiles o no está eso, de que por ahí no son tan tintorias o tan importantes, pero si es medicinal seguro va a ser tintoria. Entonces para mí, y para mí también, de que una planta que sea medicinal, esa su es tintoria, es como una gran tesis, al menos de pensamiento, porque como el color, pienso el color como una bomba expansiva de salud y conocimiento, porque abre también toda una cosmogonía que por eso me interesa compartir con personas que saben del tema más medicinal o diferentes, digo, porque Eloísa sabe mucho también de mitologías, para tratar de desplegar más el color, más allá de su pigmento, digamos. Hay algo que tiene que ver, o sea, todos estos árboles están pintados con plantas y árboles, y hay algo que trasciende el color, que es como estar, creo que sería algo más chamánico, ¿no? Estar en presencia de la planta, porque cuando yo también hago la pintura, la macero, la hiervo, o sea, también me respiro la planta y también entro en un diálogo como profundo en eso. Sí, a ver, cuando vos haces tinturas, pero para tomar, ¿no? Tinturas con, o algún macerado, siempre aparece un color, ¿no? Y también depende del momento de la planta. A vos te sirve saber cómo está la planta para determinadas cosas. Por ejemplo, en el caso del hipericum. El hipericum es una planta europea, pero que se plantó hace muchísimos años ahí por una gente que quería plantar hipericum y después se extendió gracias a lo que hacían flores secas, que la empezaron a usar y se fue para todos lados. Pero el hipericum, la hipericina es magenta. Cuando vos juntás las flores que están en capullo y con las primeras que se abren, que es el momento donde podés captar mayor hipericina, haces con los dedos así las flores amarillas y te quedan los dedos violetas, re violetas. Y visto, digamos, desde el lugar de la asignatura, cuando empiezan a estar abiertas todas las flores de arriba, ya la hipericina baja y el color rojo que te daría en un aceite, porque la puedes diluir en diferentes cosas, ¿no? Se va al pie. No es igual. El hipericum tiene la propiedad de bajarte lo que tenés en la cabeza y llevarlo a la acción. Es como que te saca algunos miedos también, porque por ahí, no sé, te imaginas algo, le tenés miedo a algo y eso te paraliza y no lo bajás a la acción de ver qué pasa con esto, ¿no?
Y con la planta pasa lo mismo, y si vos la juntas fuera de época, es un súper astringente. Entonces, hay gente que dice, yo tomo Hipericum porque es un antidepresivo. Le digo, sí, pero juntarlo en un buen momento, porque si no te vas a deprimir porque lo vas a cagar. Y pasa lo mismo que si vos por ahí hay colores que los vas a sacar más de la raíz en un momento que de arriba, y cuando vos los haces, la hipericina está full, y vos lo pones en alcohol o haces un guagua, vas a ver algo como, ¿viste esas tafetas que tienen un hilo que viene rojo y otro que viene verde y que lo ves tornasolado? Vos ves en el alcohol, a veces lo ves rojo, a veces lo ves violeta, a veces lo ves tornasolado según cómo le pegue la luz. O sea que posiblemente con el Hipericum pase como con la cochinilla, que depende del mordente saques diferentes colores. Eso te lo digo por intuición y por porque el aceite te da rojo, pero el alcohol te da verde, aunque después te da como un bordó cuando empieza a bajar, porque la clorofila con la luz, aunque lo tengas más o menos, viste, desaparece más rápido. No sé si ustedes conocen a un chileno, y si no, búsquenlo, que se llama Gastón Paulete, o Paulet, Poblet. Es con ese, sí, Soblet. Bueno, él respeta mucho a otro que se llama Siley Mora, que tiene todo un trabajo con los refranes mapuches, ¿no? Yo tengo un trabajo de los árboles, que son 30 árboles, y esos 30 árboles los hicimos cartas en un momento, y después, para acompañar eso, busqué cosas que tenían que ver con el árbol en sí, y muchas cosas son de lo mapuche y muchas cosas son de lichín. Y lo que pasa con Gastón, que Gastón dice que de todas las culturas americanas, los únicos que no construyeron ni pirámides, ni templos, ni nada, fueron los mapuches. Y él dice que no era porque estaban más atrasados o qué sé yo, sino porque ellos viven en el medio de una creación donde los pillanes están adentro de los volcanes, donde los dioses son las araucarias, y donde ellos también forman de eso todo y no quieren romper esa maravilla de donde están viviendo. Son parte de. Cuando él habla del tema del taoísmo, digamos, ¿no? Del Tao, habla de que se parece mucho, digamos. Y yo me di cuenta de que trabajé muchos años con lichín, y entonces empecé a tomar las mutaciones y anotar las plantas que tenían que ver con esas mutaciones. Y como que, bueno, usar por el lichín como un método de diagnóstico o no, pero bueno, en esta mutación, en esta situación, estas plantas andarían. Y el laburo de las cartas tiene más de 20 años, tiene un montón de cosas de lichín y un montón de cosas de los mapuches. En lichín no te hablan de una planta con historia, te hablan de la planta en sí, como que el árbol en lo alto de la comarca influye sobre todo en la comarca. O como una persona o como una situación dentro. Y por otro lado nosotros tenemos la costumbre de interpretar, cuando en realidad lo que te está diciendo una mutación es lo que hay. Lo bueno de estar viviendo en lugares como el que vivo yo es que
no sé, por ejemplo, la merma. Si a vos te sale la merma en el I Ching, decís, ay, me voy a quedar sin guita, ¿qué pasa? La merma es que el lago, cuando recibe el sol y falta humedad en la montaña, el lago es el último hijo del cielo con la montaña. Entonces, el lago se evapora para darle humedad a su mamá, a la montaña, y entonces merma. Pero merma en favor de la humedad de la montaña, no es que merma porque, ay, me vino la merma, ¿no? Es como por ejemplo que el fuego sobre la montaña es un fenómeno fugaz. Sí, claro, porque si cuando agarra la última parte ya no tiene más nada para quemar y generalmente el fuego va para arriba. Pero también cuando vos ves el atardecer, que sucede en el Pacífico, el sol va pegando en la punta de la montaña y parece así incandescente y dura lo que tarda el sol en ponerse en el Pacífico, y ese fuego sobre la montaña también es un fenómeno pasajero. Uno de los diagramas así que son fuertes para nosotros es el trabajo lo echado a perder por el padre. El trabajo lo echado a perder por el padre, pensás que el padre era un desgraciado que dejó un desquicio bárbaro. Entonces estaba buscando fotos para ilustrar estos hexagramas, y había habido mucha lluvia y entonces había unos derrumbes y había caído un enorme ciprés. Claro, se cayó el padre, pero abajo había un montón de renovales, algunos que tenían que hacer así, algunos se había quebrado, pero el ciprés no era ningún malo, se cayó y había que reestructurar todo porque el más grande se cayó y los más chiquitos tenían que ver en transformarse en más grandes, porque al caerse el más grande había más sol, había otra situación del paisaje, pero no había ningún juicio moral para decir que porque el más grande se cayó tenía la culpa de lo que estaba pasando en el trabajo echado a perder. Se echó a perder todo porque este se cayó, pero no porque lo hizo. Sí, no hay un juicio moral, es para mirarlo como es y punto, ¿no? Bueno. Las esencias florales, como las haces con el sol, con agua, hay color, hay forma, lo que conseguís es un grado de vibración mucho más alto que el que se puede conseguir triturando una planta que ya estaba seca y haciendo dinamizaciones. Porque la preparación en sí es más sutil y tenés una forma, como la de la flor, que siempre es mandálica, más el color a través de la luz, que si lo sabés cuidar, porque también necesita un lugar que no tenga mucho ruido, aparte, porque el agua se contamina fácil con el ruido, y son preparaciones más lábiles que sería lo que sería una preparación homeopática. Pero si la podés guardar bien, una madre de una floral te podría servir casi como una 30 de homeopatía, pero con mucha más vibración. Saca una carta. Pero ya vi. Para. No quiero mirar, pero estoy separando. ¿Las mezclo? No, saca una cualquiera. A ver. Barba de chivo. Ah, esta tiene que ver con el silencio, quiere decir que se terminó la charla.